Prácticamente Ucrania se está quedando sin apoyos, o por lo menos ya hay varias regiones que han tomado la decisión de regresar a Rusia. En el caso de algunas empresas como Danone o este famoso de vodka Absolut, que decidieron regresar a Rusia porque ya los ciudadanos de la Unión Europea no les compran como antes, porque los ciudadanos de la Unión Europea ya no tienen dinero como antes. Se han dedicado a entregar todos sus recursos económicos a Ucrania. ¿Y qué ha hecho Ucrania con todo este dinero? Nadie lo sabe. Ahora resulta que hay un país de la Unión Europea de los que pues prácticamente tomaron la decisión de sancionar a Rusia, de decirle, bueno, yo me voy a unir a las sanciones, no voy a hacer negocios contigo, mis empresas se van a salir de tu país, con este famoso tope de precios para que Rusia le vendiera a cualquiera de los países de la Unión Europea y Estados Unidos su petróleo al precio que ellos dijeran. En este caso, $60 por barril, cuando en ese entonces estaba casi en 90. ¿Qué ocurrió? Rusia les dijo, bueno, ustedes apliquen su tope y yo voy a venderle al que yo quiera. A ninguno de ustedes, a ningún país que implemente el tope de precios podrá comprar mi petróleo. ¿Qué pasó? La crisis que vemos actualmente, tanto energética, económica, y que está destruyendo prácticamente a la Unión Europea. Pero hubo un país que dijo, no, yo no. Desde el inicio era de los que se escuchaba su nombre entre los que implementaron las sanciones, pero ahora resulta que Bosnia-Herzegovina no ha interpuesto sanciones contra Rusia por este conflicto de Ucrania. Los líderes de los serbobosnios del país han dicho que no tienen nada que ver con lo que diga la Unión Europea. Bruselas es problema de él. Si quiere sancionar a Rusia, adelante. Pero acusaron además a un líder de un partido de oposición, quien fue el que afirmó que habían sancionado a Rusia. Tal decisión no existe. Esto es lo que dijo el presidente de la, valga la redundancia, presidencia tripartita de Bosnia-Herzegovina y representante de la República Perska, la mitad serbia del país. Sivajanovic, él señaló que ningún organismo gubernamental con autoridad para tomar una decisión sobre sanciones lo había tomado. De hecho, según ella, el comisionario de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, ha preguntado repetidamente que si cuándo se va a sumar Bosnia a las sanciones del bloque contra Moscú. Pero él no habría preguntado si ya lo hubiéramos hecho. Es obvio que nosotros no tenemos la intención de hacerlo. Veo que algunas personas aquí creen en Bruselas más que en nuestros funcionarios gubernamentales. O sea, si lo dice en este caso la Unión Europea, quiere decir que todos forman parte del mismo paquete. Y no, si bien las comunidades musulmanas y croata de Bosnia pueden estar a favor de ponerse del lado de la Unión Europea y de la OTAN, la Constitución requiere que tales decisiones se tomen por consenso y los serbios se oponen firmemente, por lo que no podrán llegar a este consenso y simple y sencillamente no se unirán a las sanciones. Pero en este caso, llama mucho la atención cómo intentan ahora lavarse las manos. El decir, no, yo no me metí en este problema de las sanciones. Al único que se le escuchó, a los dos países, porque fueron dos países que precisamente desde el inicio del conflicto militar dijeron, yo no me voy a meter. Y son Turquía y Hungría. Estas dos naciones desde el inicio dijeron, no puedo. Yo no lo voy a hacer, yo tengo muy buenas relaciones en el caso de Turquía y negocios en el caso de Ucrania. Turquía incluso sirvió como mediador para realizar algunos acuerdos con el traslado de grano ucraniano, con el traslado de grano ruso, incluso con todo el asunto del gas, también va a ser un intermediario dentro de poco, porque están planeando construir una base en la cual pues prácticamente Rusia transporte sus productos a Turquía y de Turquía puedan llegar a la Unión Europea. En el caso de Hungría,
Este país dijo, no puedo dejar de depender de Rusia de la noche a la mañana. El 85% del gas y del petróleo que llega a mi territorio es ruso. No voy a arruinarme como lo hizo Alemania. Y de hecho Alemania también se encuentra en la ruina. Ahora resulta que no puede cumplir con sus compromisos con la OTAN, tanto en términos de personal como de equipo que pueda proporcionar para la defensa del bloque militar. Se han quedado sin nada. Y si a eso le sumas que este país tiene una crisis energética sin precedentes tras lo ocurrido con los gasoductos Nord Stream 1 y 2, obviamente no tienen la capacidad de entregar más ayuda militar. A pesar de lo que digan, a pesar de lo que sueñen, a pesar de lo que intenten, ya no tienen las capacidades para seguir apoyando a Ucrania. De hecho, se hizo una evaluación interna de las Fuerzas Armadas de lo que es Alemania. La Bundeswehr afirmó que la falta de fondos, así como de la ayuda militar de Berlín a Kiev, se encuentra entre las razones del estado actual de las cosas. Ya no pueden darse la oportunidad de seguir ayudando a esta nación. En un informe publicado esta semana, se afirma que para la preparación del combate de la división que Alemania se había comprometido a poner a disposición de la OTAN para el 2025, solo será limitada porque se dice que una división de tanques que se espera que forme parte de la nueva unidad enfrentó una escasez de personal del 21% el mes pasado. No tienen ni a ciudadanos ni los recursos económicos, no tienen la oportunidad ya de seguir ayudando a Ucrania y mucho menos, pues prácticamente ayudar a su propio grupo, que sería la OTAN. Que cabe recalcar, Estados Unidos está a punto de iniciar un conflicto contra China y se vería obligado, todos los países de la OTAN se verían obligados a ayudar a Estados Unidos, pero ahora resulta que no tienen absolutamente nada con lo que apoyarlos. Además de eso, la división carece del equipo necesario que no estará suficientemente disponible en el futuro previsible. De igual forma, así como lo es Alemania, que ya no tiene recursos, la mayoría de los países de la Unión Europea tampoco los tienen. Y lo estamos viendo. En diversos videos se ha comentado que los europeos, en el caso de Francia, en el caso de Países Bajos, el Reino Unido, los ciudadanos ya no tienen dinero para comprar sus productos de la canasta básica. En el caso de Alemania también. O compran ciertos artículos o se mantienen calientes. Todavía en estas regiones se siente una temporada invernal hasta cierto punto. Todavía tienen temperaturas un poco bajas, no como si fuese el invierno abrupto que todo el mundo predecía que sufrirían previamente desde el año pasado, cuando inició este conflicto militar, pero eso no quiere decir que las cosas estén mejor, que si ya no pagan, en este caso, los recibos energéticos tan altos, finalmente los utensilios, los artículos de primera necesidad, pues continúan a un precio elevado, porque muchas empresas se han ido de esta región, han migrado a ya sea lo que es Asia, a China, se han ido a América Latina o a Estados Unidos, que ofreció mejores oportunidades. La Unión Europea está en un momento de crisis y vemos cómo poco a poco estos países regresan paulatinamente a lo que es Rusia, porque Rusia, su economía está de lujo en este momento, a diferencia de la de estos países que incluso tienen que decidir cuándo comen, si desayunan, si comen o si cenan, porque no pueden darse el lujo de ya tener las mismas comidas que anteriormente, algo que no se veía, nadie se imaginaba que ocurriría en lo que es la Unión Europea, pero que están sufriendo las consecuencias de las sanciones que hicieron sus mandatarios contra Rusia. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Suscríbete. Nos vemos la próxima.